A las 10:15 a.m., el líder del oficialismo escribió que se había comunicado con todos los comandantes de los SODI y REDI, de quienes recibió manifestación de lealtad Caracas. El mandatario Nicolás Maduro se pronunció 5 horas después de que se conociera sobre el alzamiento militar que se escenificó en los alrededores de la base aérea La Carlota. He conversado con los comandantes de todas las REDI y SODI del país, quienes me han manifestado su total lealtad al pueblo, a la Constitución y a la patria. En un tuit pidió nervios de acero. Venceremos. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz. Casi al mismo tiempo se expresó el comandante del ejército, general Jesús Suárez Chourio. El alto jerarca militar manifestó su lealtad absoluta a Maduro. El enemigo y sus lacayos no cesan en volver a las viejas estructuras, y los soldados no cesaremos en nuestro afán de mantener el legado de Bolívar y de Chávez. También se supo que el general Ornella Ferreira, segundo al mando del ejército, a quien se había señalado extraoficialmente como líder del alzamiento, se pronunció a favor del líder del oficialismo. La victoria será de nosotros los patriotas. Venceremos. Hasta las 10:15 a.m., Maduro solo había retuiteado a Jorge Rodríguez, al general Vladimir Padrino López, al presidente de Bolivia, Evo Morales, y por último al jefe del CEOFAM, el almirante Remigio Ceballos, quien expresó, el 4 de febrero de 1992. Cuando el entonces teniente coronel Hugo Chávez dio un golpe de Estado, el presidente Carlos Andrés Pérez tardó aproximadamente 2 horas para dirigirse al país a través de la señal de Venevisión. Mientras que el 11 de abril de 2002, el mandatario Hugo Chávez convocó a una cadena nacional en el mismo momento en que opositores marchaban a Miraflores. Además, siempre se supo que Chávez estaba en su sitio de comando en el Palacio Presidencial. Infociudadanos informan a El Pitazo que en los alrededores de Miraflores, en el centro de Caracas, todo está en normalidad.